Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 27 de noviembre de 2013, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Ostele, integrada por los magistrados señores Carlos Mesías Ramírez, Fernando Calle Jayén, Gerardo Beto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, doctor Oscar Díaz Muñoz. Tomen asiento, por favor. Se inicia la audiencia con las causas que el relator va a dar cuenta. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Se ha solicitado en la fecha informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 5, expediente 6278-2013, proceso de amparo, interpuesto por Alex William Herrera Delgado contra Gonzalo García Núñez y otros jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Mario Rafael Camacho Lazarte de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre tribunal, en representación de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional en virtud de los argumentos que brevemente paso a exponer. Conforme se puede apreciar de la demanda y de las sentencias obrantes en autos, el accionante postula ante vuestro despacho constitucional que supuestamente al expedirse la resolución que resuelve no renovarle la confianza, no ratificarlo en el cargo de magistrado, se habría vulnerado su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Vuestro tribunal, en sus reiteradas doctrinas jurisprudenciales, ha establecido que el control constitucional que se efectúa en la resolución expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura obedece a dos parámetros, siendo estos el de debida motivación de la resolución y la previa audiencia se respete el derecho de defensa. En el presente caso se evidencia que se ha respetado el derecho de defensa durante la tramitación del proceso de evaluación integral y ratificación, y al mismo tiempo la motivación escrita de la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura obra en los considerandos tercero, quinto, sexto y séptimo de la resolución materia del presente control constitucional, evidenciándose pues que los argumentos que postula en la demanda están dirigidos a contradecir el sentido de la resolución. No se postula ante vuestro despacho una falta de motivación. Lo que se postula es una incorrecta motivación y vuestro tribunal, en su reiterada jurisprudencia, ha decantado que cuando se hace esta postulación de incorrecta motivación, lo que en puridad se está solicitando es que se revise la resolución in toto, lo cual no se encuentra posibilitado, toda vez de que el control constitucional verifica, y tal como ustedes mismos pueden observar, se ha cumplido con estos dos parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la demanda debe ser declarada improcedente en virtud del artículo 5º, inciso 7º del Código Procesal Constitucional, motivo por el cual, reitero mi solicitud, se desestime el presente recurso de agravio constitucional. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 8, expediente 63-65-2013, proceso de amparo, interpuesto por César Joaquín Álvarez Aguilar contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Ronald Johan Angulo Zabaleta de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, solicito al colegiado se sirva desestimar y declarar infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante Carlos Álvarez Aguilar en contra del Jurado Nacional de Elecciones por las consideraciones que paso a exponer. Brevemente voy a narrar los hechos para que más o menos ustedes tengan
una visión de cómo han suscitado los alegatos de la parte demandante. El demandante es actual presidente regional del departamento de Santa. Él fue multado por el jurado electoral especial del Santa porque habría incurrido a la ley electoral, había infringido la ley electoral al hacer publicidad estatal. Entonces se le impuso una multa de 40 unidades impositivas tributarias por ese hecho. Él interpone recurso de apelación ante esa resolución del jurado electoral especial y el expediente sube al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones confirma esa resolución que le impone la multa y entonces el demandante alega que se ha violado el debido proceso. ¿Por qué? Porque él señala que la notificación para la vista de la causa en el procedimiento ya en el Jurado Nacional de Elecciones no le fue notificado conforme a ley, lo cual carece de asidero legal, como conforme lo voy a demostrar seguidamente. En autos, ahora la notificación de la persona encargada de ello, del jurado, donde consta que la cédula de notificación para la vista de la causa en el Jurado Nacional de Elecciones fue recibida por una persona en la dirección que él señaló cuando interpuso el recurso de apelación. Él alega de que es un edificio de propiedad horizontal y que aparentemente la notificación había sido efectuada en un piso distinto al que él señaló, lo cual no está aprobado porque solamente adjunta una declaración jurada de la persona que recibió la notificación diciendo de que la recibió por equivocación. Pero nosotros sabemos que en todo caso cuando sucede este tipo de incidentes, la persona que recibió la notificación le hubiese dicho notificado, ¿sabes qué? No me corresponde a mí esa notificación, es un piso superior o no está dirigida a mí, no lo hubiese recibido. La persona la recibió, firmó, puso su huella digital, puso su DNI y en señal de conformidad. Si hubiese sido una persona ajena al domicilio procesal del abogado de la parte demandante, simplemente lo hubiese devuelto, pero no hubiese esperado más de un mes para recién decir de que no había sido válida la notificación. Es más, cuando interpone su recurso extraordinario en contra de la resolución del jurado que confirma la multa, él argumenta ciertos hechos que no tienen nada que ver con la notificación y después de 3 o 4 días recién dice no, también amplío los fundamentos de mi recurso extraordinario porque la notificación no ha sido efectuada conforme a ley. Entonces, por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos se sirva desestimar el recurso de agravio constitucional. Vista la causa. Queda el voto. Causa número 9, expediente 6423-2013, proceso de amparo, interpuesto por Walter Ricardo Rojas Sarapura contra Gonzalo García Núñez y otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Vladimir Jorge Cristóbal González y por la parte demandada el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene el uso de la palabra, señor abogado. Señor presidente del tribunal, señores magistrados del tribunal, buenos días, con su venia. Este es un proceso de amparo en el cual solicitamos se declare fundado el recurso de agravio constitucional presentado por mi patrocinado Walter Rojas Sarapura. Voy a hacer un resumen muy corto de los hechos. Walter Rojas Sarapura es un ex fiscal superior de familia de Lima que no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es esta resolución la cual nulidad hemos demandado a través del proceso de amparo. Los argumentos de la demanda son básicamente los siguientes. El señor Rojas Sarapura fue nombrado fiscal provincial del Distrito Judicial de Ancash en el año 2002, mayo del 2002, y fue ascendido, promovido en el 16 de diciembre del 2004. Es decir, acá viene la primera contravención a su derecho. Él debió ser sometido a proceso de ratificación en el mes de diciembre del año 2011. Sin embargo, fue llamado a proceso de ratificación en junio del 2010 por una incorrecta interpretación del reglamento de ratificación de jueces y fiscales del Ministerio Público, toda vez que no se tomó en cuenta la ley de carrera judicial en la cual señala que un magistrado tiene que ser llamado a proceso de ratificación luego de 7 años de haber ascendido en el cargo, en aplicación del artículo 97 de la Ley de Carrera Administrativa,
ley de carrera judicial, perdón. Sin embargo, fue llamado recién cuando tenía 5 años en el cargo. No obstante ello, mi patrocinado se sometió al proceso. Es en este proceso, con fecha 27 de octubre del año 2010, mediante acta del Consejo Nacional de la Magistratura, se decidió ratificar en el cargo a mi patrocinado. No obstante ello, un día después se emite el oficio de fecha 29 de octubre del 2010, donde declara nula su ratificación, siendo su único argumento que se habían tomado conocimiento que tenía una medida de abstención, es decir, sin una resolución posterior, bajo ningún argumento y contraviniendo el debido procedimiento administrativo, y a través de un oficio declaró nula su ratificación, citándola a una nueva entrevista ampliatoria a fin de nuevamente evaluar su ratificación. Es así que se emitió la resolución 493 del 2010, donde decide no ratificarlo en el cargo de fiscal de familia. Consideramos que en este caso se violentó su derecho, puesto que el acuerdo de ratificación fue declarado nulo, no a través de un acto administrativo, y que no tenía ningún asidero, toda vez que este acto administrativo no tenía ninguna causal de nulidad que ampara el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Asimismo, otro derecho violentado con esta resolución es que el argumento para luego no ser ratificado es que mi patrocinado tenía un proceso disciplinario abierto con medida de abstención en el cargo de fiscal superior de familia. Sin embargo, este procedimiento administrativo disciplinario todavía se encontraba en trámite. Sin embargo, se basaron en este argumento para declarar nula su ratificación y emitir una resolución que declaraba no ratificado. Es decir, se violentó su derecho a la presunción de inocencia, basada solamente en la apertura de un proceso administrativo. Consideramos que todos se han violentado los derechos consagrados contra mi patrocinado, por lo cual solicito se declare fundado recurso grave constitucional por las consideraciones expuestas. Doctor, el señor Calle Jayén le va a hacer una pregunta. Gracias, presidente. Con vuestra venia. Doctor, los cargos que tenía en el proceso por lo cual lo habían suspendido, ¿son los únicos que se refirió el Consejo para no ratificar? Así es. ¿O en su sustentación habían otras razones? Simplemente se basó en los mismos argumentos, señalando que era una grave conducta que afectaba su idoneidad en el cargo. ¿Cuál era la grave conducta que interpretó la ONMA o la sanción que dieron? Haberse ausentado 5 horas en un día de trabajo, lo cual no estaba justificado. Sin embargo, este proceso disciplinario ya existe una resolución del control interno de la Fiscalía que declara infundado. ¿Dentro del organismo interno eso es falta grave? El ausentar, así es. Ok, gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, doctor. Señor presidente, señores magistrados, lo que se está cuestionando en el caso en concreto es resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura expedidas en ejercicio de funciones constitucionales en materia de ratificación. Se dice que se han vulnerado derechos constitucionales porque no se aplicó la teoría de los hechos propios. Absolutamente falso. El artículo 103 de la Constitución Política del Estado establece con absoluta claridad que no tiene efectos retroactivos. El ascenso del demandante se llevó a cabo en el 2004. Él era magistrado en el 2002. La entrada en vigencia de la ley de carrera judicial entró en vigencia en febrero del 2010, por cuanto en este argumento carece de sustento jurídico. Respecto de la anulación del acta de la primera votación, fue precisamente porque había ingresado antes del 27 de octubre un documento por mesa de partes del Consejo de la Magistratura y por omisión no se había colocado en el expediente. No es que ese documento llegó con posterioridad a la entrevista. Tome asiento. De manera que cuando efectivamente se realiza la votación, se dan cuenta, posteriormente, claro,
de que ese documento no estaba en el expediente. Entonces, para no afectar el derecho de defensa y el debido proceso del demandante, se fijaron una fecha ampliatoria de la entrevista, a efectos de que pueda explicar las razones de esta suspensión en el cargo hasta que concluya el proceso disciplinario. De manera tal que, al ser preguntado por estos hechos, el demandante no explicó con satisfacción cuáles eran las razones por las cuales se ausentó de su despacho a las 9 de la mañana, el 28 de julio. Dijo que porque se sentía delicado de salud y tenía prescripción médica de reposo absoluto. Sin embargo, se reunió ese día 5 horas con un señor en San Miguel. Peor, llega una contradicción, porque la prescripción médica recién le dan a las 7 de la noche del 28. Entonces el Consejo apreció una falta de veracidad y de honestidad al respecto. Posteriormente, con relación a este punto, ya en el proceso disciplinario, que concluyó, por cierto, inclusive ya se resolvió la reconsideración, con la cual se ratifica la decisión de destitución en el cargo, se llegó a comprobar que efectivamente no tenía prescripción médica, que la prescripción médica recién se dio a las 7 de la noche. El oficio del mismo Ministerio Público dice que no se encontraba de licencia o vacaciones y mucho menos de actos propios de su función. Pero no fue solo este. Resulta que también está en la resolución de ratificación. El 23 de agosto del 2010, del mismo mes, también se ausentó de su despacho a las 12 horas. ¿Dónde se fue? Guaral, Barranca y Guaura. ¿Qué es lo que dice el oficio del Ministerio Público? No se encontraba de licencia o vacaciones y mucho menos un acto propio de sus funciones, contrario a lo que decía el demandante. De manera tal que no solamente es esto, en julio también se ausentó a la 1 de la tarde de su despacho. ¿Dónde se fue? Huacho. ¿Qué es lo que dice el oficio del Ministerio Público? No se encontraba de licencia o vacaciones y mucho menos realizando actos propios de su función. En la ley de carrera judicial, estos actos son considerados como muy graves y la sanción a aplicarse es o la suspensión entre 4 y 6 meses o la destitución, pero como nos damos cuenta en este caso ha sido reiteradas veces la que se ausentó de su despacho sin una debida justificación, de manera tal que evidentemente a efectos de respetar la presunción de inocencia, el Consejo de la Magistratura no ingresó a evaluar cómo estaba el proceso disciplinario, sino simplemente, claro, porque preocupaba, era una suspensión hasta que concluye el proceso disciplinario, no podía dejar de pasar y decir, explíqueme usted qué ha pasado. Eso es lo que ocurrió, se ha respetado el derecho de defensa, el debido proceso, se ha cumplido con los 2 parámetros de la previa audiencia y la motivación, de manera tal que solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional y consecuentemente improcedente la demanda. Señor presidente. Muy brevemente, doctor. Muy breve. El abogado del Consejo Nacional de Magistratura ha señalado que no era aplicable la ley de carrera judicial. En este caso debo señalar que existe una resolución 113 del 2010 de la misma Presidencia del Consejo Nacional de Magistratura, de fecha 25 de febrero del 2010, donde se resuelve aplicar la ley de carrera judicial en un proceso de ratificación número 3 del 2008. Es decir, que el proceso de ratificación en el cual estaba en curso mi patrocinado también debió regirse bajo los alcances de la ley de carrera judicial y por ende debió llevarse a cabo recién en el año 2011. Solamente eso, señor presidente. Sí, estamos rapidísimo. Solamente permítame hacer por su intermedio una lectura del artículo 103 de la Constitución. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo. El caso que menciona es totalmente diferente. En consecuencia, me ratifico en la posición que se estime el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la demanda. Vista la causa, queda el voto.
Causa número 10, expediente 6473-2013, proceso de amparo, interpuesto por Teresa Esbilda Rabanal Romero contra Víctor Lucas Ticona Postigo y otros, jueces de la Sala Civil Transitoria y la Corte Suprema de Justicia de la República y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada María de Lourdes Vivas Belleza. ¿Por la parte demandante? Demandante. ¿Puede hacer uso de la palabra, señorita abogada? Buenos días, señor presidente y demás miembros del Tribunal Constitucional. Que por el derecho que a mí me asiste he interpuesto el recurso de agravio constitucional contra la sentencia de vista, solicitando se sirva declarar fundada el agravio constitucional y que reformándola, la con sentencia de vista se declare fundada la acción de amparo en mérito a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. Que la sentencia de divorcio ha reunido con los requisitos de procedibilidad y presupuestos de acuerdo a un debido proceso y además de que solicito se sirva declarar nulo todo lo actuado del proceso de divorcio. Asimismo, como segundo punto, que se ha acreditado en la presente causa que la sentencia de divorcio no contiene las partes considerativas en cuanto indique que la causal de imposibilidad de hacer vida en común de acuerdo al artículo 311 inciso 11 del artículo 333 del Código Civil, en mérito de que el demandado está probado que el demandado ha realizado violencia familiar, ha maltratado física y psicológicamente a la demandante Teresa Esbilda Rabanal Romero, asimismo también que no se ha festinado el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que solicito que esta sentencia se declare nula. Es más, también como tercer punto, que el demandado ha aprovechado económicamente de las sociedades gananciales que han adquirido durante la vigencia del matrimonio, ha vendido a terceras personas sin contar con la autorización de acuerdo al artículo 315 del Código Civil. Asimismo, señor presidente, debo manifestar que en este proceso de divorcio solicito se declare nulo, por lo que el demandado también ha sido sentenciado por violencia familiar, lo que hace un imposible jurídico de que él pretenda por todos los medios vedados llevar a cabo la causal de imposibilidad de hacer vida en común, de acuerdo al artículo no aprobado, la causal solicito se declare nulo todo el proceso de divorcio y además que no se ha contado con la tutela jurisdiccional efectiva, tampoco ha demostrado que el inciso 11 del artículo 333 del Código Civil. Es por ello, señor presidente, que solicito se sirva declarar fundada la acción de amparo y espero alcanzar justicia. Vista la causa, queda el voto. Causa número 19, expediente 6738-2013, proceso de amparo, interpuesto por Primax S.A. contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Ha solicitado
informar oralmente por la parte demandante el abogado Daniel Arturo Linares Áviles y por la parte demandada el abogado Renzo Fabricio Tomás Díaz González de la Procuraduría de la SUNAT. Voy a hacer uso de la palabra, señora. La causa que traigo ante este tribunal es una causa que solamente puede resolver este tribunal. Pues vamos a demostrar en este sustento, la arbitrariedad, la falta de racionalidad, la vulneración a la seguridad jurídica con que ha actuado la Administración Tributaria respecto a nuestro cliente Primax. Para efectos de poder explicar el caso y ponerlos en contexto, es importante que se entiendan los antecedentes. Este es un tema de prescripción, y como bien lo han señalado en reiteradas ocasiones este tribunal, la prescripción desde un punto de vista general es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. La prescripción favorece el interés social. ¿Okay? Primax, mi cliente, se encuentra sometido a un proceso de fiscalización y además procesos contenciosos tributarios durante 11 años. Procesos que han sido viciados y renovados durante todo este tiempo y en que la Administración Tributaria ha vulnerado todos los plazos establecidos en la ley para poder resolver. ¿Qué es lo que ha sucedido, señores magistrados? Lo vamos a poder ver. Traigo esto para efecto de poder hacer esto más didáctico. En el año 2002, SUNAT decide realizar una fiscalización exclusivamente del impuesto a la renta a Primax por el ejercicio del año 2000. En septiembre, SUNAT emite las liquidaciones con resoluciones de determinación y resoluciones de multa. El 14 de octubre del 2003, por favor tomen atención a la fecha, mi cliente Primax reclama de estas liquidaciones. Y recién, señores, en el año 2009, 6 años después, SUNAT se pronuncia declarando fundada la reclamación de Primax y en una resolución de intendencia determinando que el procedimiento era totalmente inválido porque al momento de emitir las resoluciones de determinación y multa no solamente se refirió al impuesto a la renta, sino también al IGB, que era un impuesto no fiscalizado en ese momento. Este dato también es importante, porque en este momento estamos discutiendo, además, prescripción de IGB, que recién se comienza a fiscalizar en el 2009 cuando había operado en el 2005. Lo vamos a explicar más adelante. Posteriormente, la propia SUNAT, ya en el año 2010, solicita una segunda revisión y ahora dice impuesto a la renta e IGB. Nuevamente reclama Primax y ese mismo año SUNAT declara fundada la reclamación de Primax porque había vuelto a violar los derechos al debido procedimiento administrativo. Y en el 2011 nuevamente SUNAT decide fiscalizar impuesto a la renta e IGB. Y hoy día estamos sometidos a ese procedimiento. Pero para efectos de entender cuál es nuestro reclamo, es importante que entiendan ustedes cómo funciona la prescripción en materia tributaria. ¿Qué nos dice el artículo 44 del Código Tributario? Y voy a tratar de ser lo más gráfico posible. El artículo 44 nos dice: en el caso de impuesto a la renta, el plazo de prescriptorio se computará desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual. Entonces, en el caso materia de autos, el periodo fiscalizado en el año 2000, la obligación de presentar la declaración jurada vencía en el 2001, marzo, ergo, el plazo prescriptorio corría desde el año 2002, 1 de enero al 31 de diciembre del 2002, 2003,
2004 y 2005. 4 años es la prescripción de los impuestos, de los impuestos en materia tributaria, ergo, el 31 de diciembre del 2005 debía prescribir la acción contra el impuesto a la renta. ¿Y qué pasaba en el IGB? En el IGB lo que la norma nos dice es que se computa desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible respecto a los tributos que deben ser determinados por el deudor tributario. Y en el IGB tenemos dos supuestos en este caso. El supuesto del IGB que se devenga de enero a noviembre del año 2000, cuyo plazo prescriptorio comienza a correr desde enero del 2001, en tal sentido la prescripción opera en diciembre del 2004, y el periodo de diciembre del 2000. En ese caso corre un año más, y prescribe como prescribe el impuesto a la renta, en diciembre del 2005. Entonces tenemos, señores magistrados, que en el peor de los supuestos, impuesto a la renta prescribía en diciembre del 2005, e IGB prescribía una parte del periodo en diciembre del 2004 y la otra parte en diciembre del 2005. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ha sucedido en este caso? Y nos tenemos que centrar solamente en el primer periodo de fiscalización, que hemos tenido 3, pero solamente fijémonos en el primero, porque no troquea la prescripción. El primer periodo ha demorado 6 años por causas totalmente atribuibles a SUNAT. En el año 2003, todavía no había operado la prescripción, Primax le dice a SUNAT, oye, tu procedimiento es nulo. Y 6 años después, SUNAT dice, sí, era nulo. Ojo, la norma dice que SUNAT debe resolver en 6 meses, resolvió en 6 años. ¿Y qué es lo que nos está diciendo SUNAT ahora? SUNAT nos está tratando de aplicar una norma del año 2007, ¿ok? Que dice que mientras no obstante se haya invalidado la resolución de determinación, el proceso administrativo sigue suspendido eternamente. ¿Ok? Quiero explicar mejor esto leyendo la resolución del Tribunal Fiscal que se pronuncia al respecto. Bajo este escenario se han armado 2 discusiones, señores. Uno, si la resolución de determinación, que por norma interrumpe el plazo de prescripción, lo sigue interrumpiendo, no obstante haber sido declarada nula. Resolución de determinación del año 2002. En la RTF, que para efecto de sustentar su posición en este caso SUNAT invoca, el Tribunal Fiscal resuelve bien. ¿Y qué es lo que dice? El acto de la administración que fue notificado y cuya invalidez fue declarada posteriormente no puede producir el efecto de la interrupción del plazo prescriptorio. Así, en el caso bajo análisis, la declaración de nulidad de la resolución de determinación o de multa implica que tales actos nunca surtieron efecto, por lo que su notificación no puede tener efecto jurídico alguno, como sería la interrupción del plazo prescriptorio de las acciones de la administración para determinar la deuda tributaria o aplicar sanciones. El tribunal reflexiona bien, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué llega a esta conclusión el Tribunal Fiscal? Lo que dice es, a ello cabe agregar que las causales de interrupción del plazo prescriptorio representan una ponderación entre la seguridad jurídica, fundamento de la prescripción, y la finalidad de la potestad tributaria que justifique el actuar de la administración, por lo que solo puede admitirse que el plazo de prescripción previsto por el ordenamiento se pueda haber interrumpido por el ejercicio válido de las facultades de la administración o por el reconocimiento de la obligación tributaria por parte del mismo contribuyente. ¿Qué es lo que nos dice en este caso SUNAT? La interrupción no operó porque se declaró nulo el acto administrativo por el cual, la resolución de determinación por el cual interrumpimos inicialmente el plazo. Y el sustento, seguridad jurídica. ¿Qué pasa con la suspensión? Con la suspensión dice todo lo contrario. Con la suspensión, lo que dice la resolución del Tribunal Fiscal es que a la misma opera así se ha declarado nulo el procedimiento contencioso tributario que en este caso se originó con nuestra reclamación. Entonces, señores, ¿cuál es el objeto o cuál es el meollo de este tema? Tenemos, por un lado, a Primax, que viene siendo fiscalizado 11 años, que durante la primera etapa de la fiscalización reclamó bien y anuló los actos administrativos viciados, que si la SUNAT hubiese resuelto dentro del plazo establecido, hubiese resuelto en el 2004 y resolvió en el 2009, y hoy día, gravosamente, nos pretende aplicar una norma que se emite en el año 2007 y un pleno del Tribunal Fiscal
del 2007, cuando la prescripción había operado en el 2005. En el caso de impuesto a la renta, más grave es el caso del IGB. El caso del IGB es más grave porque la justificación de la SUNAT para dejar sin efecto, mediante resolución de intendencia, la primera resolución de terminación fue que nunca había fiscalizado IGB y que recién lo estaba comenzando a hacer en el año 2009. Conforme a la explicación que he hecho anteriormente, el IGB prescribió en el 2004 y en el peor de los escenarios solamente el periodo de diciembre en el 2005. Es decir, en el 2009, cuando SUNAT comienza su labor de fiscalización, el IGB ya había prescrito. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice SUNAT en este proceso? Invoca simplemente, y sin gran fundamento, la RTF y las normas del 2007 que he explicado anteriormente. Antes de la emisión de esas normas, que es el tiempo en que se debió resolver esto, queda claro que la prescripción operaba sin ningún problema. En tal sentido, lo que vemos es un comportamiento gravoso hacia Primax, que además genera un problema económico, porque la SUNAT se demora, pero los intereses los paga Primax, y a razón del 14% anual. Tenemos 11 años pagando 14% anual de una deuda que probablemente mañana puede haber comenzado con un monto menor y sea millonaria al momento que se liquide. Señores magistrados, esa es la razón por la cual consideramos que la única entidad que en este momento es capaz de resolver este problema es el propio Tribunal Constitucional. La vulneración de los derechos de Primax es evidente, la dilación de ese proceso es evidente, la gravosidad del mismo también, la falta de razonabilidad y la falta de necesidad proceder. Puede tener uso de la palabra, señor abogado. Gracias, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso tiene una naturaleza muy particular. ¿Por qué? Porque el contribuyente demandante, lejos de cuestionar la constitucionalidad del tributo que se le cobra, lejos de cuestionar el cobro que se le está haciendo de está cuestionando o oponiendo vía amparo el modo como se declare a través de un proceso de amparo que la deuda esté prescrita. Entonces, cabe la primera pregunta: ¿puedo oponer o puedo llevar a un proceso de amparo el tema de la prescripción? Y para eso, para responder a esa pregunta, tenemos que observar que la prescripción es una figura que el Código Tributario recoge como derecho del contribuyente y también como seguridad para la administración, porque le dice: administración tributaria, sé diligente, haz tus facultades en los plazos, porque solamente vas a tener 4 años. Entonces, a partir de ahí, el Código Tributario tiene una regulación muy específica donde dice: la prescripción se opone ante la SUNAT, administrativamente o judicialmente. Y eso lo ha recogido este Tribunal Constitucional en una resolución expedida este año, que es la 2044-2009, en la cual dice el tribunal: este fundamento tiene carácter de doctrina jurisprudencial, y dice: la oposición de la prescripción no es de amparo, sino en la vía administrativa correspondiente o en el proceso contencioso correspondiente. Es por eso entonces que concluye: oye, estamos en un proceso de amparo y por tanto no podemos llevar a este proceso de amparo la prescripción. Ese es el principal argumento que tiene la administración tributaria para que solicitar que se desestime este pedido del demandante en esta demanda. Asimismo, tenemos que denotar una incongruencia grave. ¿Por qué? Porque si la demandante opone el hecho de su vulneración a su plazo razonable, el tema no es como el fundamento, o si es que tuviese sustento vinculado a la vulneración del derecho de plazo razonable, la conclusión o la solución a esa vulneración no es la prescripción de la deuda. La conclusión sería: administración, cumple tus funciones, completa tu fiscalización, resuelve dentro del plazo, resuelve dentro del derecho del contribuyente. Ese sería el segundo argumento. El tercer argumento, lo que el demandante refiere en su demanda, y acabamos de escuchar porque se ha dado lectura a una resolución del Tribunal Fiscal, nos hace caer en la cuenta que también lo que hemos dicho tiene sustento. ¿Por qué? Porque el tema es una cuestión administrativa, porque el demandante ya opuso la prescripción administrativamente.
y la SUNAT, al momento de interponerse a la demanda, ya había pedido la prescripción administrativamente. Durante el proceso, la SUNAT, incluso antes del proceso, la SUNAT ya había resuelto ese pedido de prescripción. Es decir, que al momento de interponerse la demanda, el demandante ya sabía: señores demandantes, se les desestima su pedido de prescripción. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Había apelado al Tribunal Fiscal este tema de la prescripción y había interpuesto este amparo. Entonces, al momento de interponerse la demanda, había un doble pedido de la prescripción. Por un tema, apelación al Tribunal Fiscal. Por otro lado, este proceso de amparo. Ahora, durante el proceso de amparo, el Tribunal Fiscal resuelve el pedido de prescripción, que es la resolución que ha hecho curiosamente lectura el demandante. Entonces, esta lectura que hace el demandante, o en todo caso esta oposición que se hace en el proceso de amparo, simplemente nos da como resultado que esta es una cuestión administrativa y el demandante tiene las vías igualmente satisfactorias. ¿Para qué? Para recurrir a un proceso contencioso administrativo en el que se determine si es correcta o no la resolución del Tribunal Fiscal en la cual se ha desestimado su pedido de prescripción. Entonces, nuevamente estamos que no solamente frente a una situación de que el proceso de amparo, en un proceso de amparo no puede oponerse a la prescripción, sino que también el demandante tiene las vías igualmente satisfactorias para oponer su derecho. Finalmente, en cuanto a al íter que ha señalado el demandante en sus esquemas, debe tenerse presente que esta es simplemente una sucesión de dos procedimientos independientes. El procedimiento de fiscalización que empieza con el primer requerimiento y termina con una resolución de determinación, y otro es el procedimiento contencioso tributario que empieza con una reclamación y termina el día que se resuelve esa reclamación. Entonces, esos actos, esos procedimientos son independientes. Por lo tanto, al ser independientes, el acto por el cual se interpone recurso de reclamación y termina con una resolución de intendencia, produce sus efectos, y sus efectos son suspender la prescripción. Y esto no tiene por qué ser dejado sin efecto, y por lo tanto, ese es el sustento que tiene la Administración Tributaria para decir que en sus momentos oportunos la prescripción se suspendió. Por ello, ¿por qué? Porque el procedimiento contencioso tributario tiene una existencia propia e independiente. Estas son las situaciones o argumentos que tiene esta Administración Tributaria para solicitar que la demanda se desestime. Una pregunta. ¿Voy a hacer una pregunta? Le va a hacer una pregunta el señor Eto. Gracias, presidente. Hay que hacer una corrección epistémica respecto a su información, porque el amparo en estricto no solo tutela derechos constitucionales líquidos, sino también todo lo que es el contenido esencial de una constitución, principios, valores, y entre los que se encuentra también el tema de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica involucraría también el tema de lo que puede ser que si una parte ve que con el transcurso del tiempo va a operar prescripción, pues es parte de la seguridad jurídica. Yo, hasta donde puedo apreciar, me da la impresión de que aquí hay un tema de que el artículo 44 parece que reglamenta la suspensión que deja sin efecto la prescripción. Quiere decir que si la SUNAT se demora, no sé cuántos años se ha demorado, como 11 años, en este proceso, que le genera intereses, al final tiene que cargar con el pato el demandante que planteó una reclamación, le dieron la razón y luego se sigue ampliando. O sea, ¿dónde está la seguridad jurídica en lo que es la prescripción? Quiere decir que el Código Tributario podría tener una afectación de arbitrariedad al no establecer el régimen de la prescripción, porque por suspensión, este artículo 44 la SUNAT puede seguir ad per seculum seculorum hasta la eternidad, investigando 5, 7, 10 años, y se va cargando con intereses el ente administrado. Sí.
En primer lugar, tenemos que establecer que esta situación es muy excepcional que ha sucedido en este caso. No es lo común, no es lo regular que ocurre. Pero es un hecho concreto que está ocurriendo. Claro, es un hecho concreto y a eso iba. Por ello, la norma no se ha puesto en todos los supuestos. Simplemente la norma, como usted señala, la norma del Código Tributario, establece que hay un plazo de prescripción y hay plazos determinados de interrupción, hay supuestos de interrupción y supuestos de suspensión. Un supuesto de suspensión, señor magistrado, es la interposición de recursos, ya sea de reclamación o apelación. Entonces, ese plazo que empieza a correr desde que es exigible, que se puede oponer, la SUNAT puede oponer su facultad de determinación, se corta con la interposición del recurso de reclamación. Es cierto, como usted dice, que la SUNAT para resolver ese primer plazo de reclamación se demoró como 5 años. Una consulta. Este artículo 44 ha sido objeto de reforma. ¿En qué año fue la reforma? La primera reforma fue en 2007. Repito, de la suspensión, 2007. Así es. Y hasta antes, sí. El artículo original, vamos a dar lectura, es el artículo 46 sin modificatoria, donde dice que la prescripción se suspende durante la tramitación de las reclamaciones y apelaciones. Entonces, después, en el 2007, viene ¿cómo se llama? Se modifica este artículo y por el decreto legislativo 981, en el 2007. Y este artículo 46 dice, se suspende la prescripción durante la tramitación del proceso contencioso tributario. Entonces ya no dice como en el 46 original durante la tramitación de la reclamación o apelación. Acá dice durante la tramitación del proceso contencioso tributario. Pero hasta donde yo puedo observar, si se ha dilatado tantos años, eso le ha generado una serie de intereses. Ya. Y eso se tiene que acotar, se tiene que exigir por negligencia, imprudencia, impericia, desgano, irresponsabilidad del ente. Porque el Estado es el que permanente e intermitentemente genera actos lesivos en la ciudadanía. Ahora, pero es que hay otros elementos. Los otros elementos es cuando se resuelve. No obstante esta demora, la administración le da la razón al contribuyente porque le dice, esa fiscalización que se ha declarado se ha hecho irregularmente. Entonces, hay una conjugación de atención al derecho del demandante, porque el demandante ha tenido su derecho a impugnar, se le ha atendido ese derecho y le dice, oye, a la SUNAT, tu acto de determinación de la deuda tributaria está viciado, le has viciado su derecho al debido proceso al demandante. Entonces, por eso es que retorna el proceso a una etapa de nuevamente de determinación de la deuda tributaria. Entonces, la administración tributaria nuevamente emite resolución de determinación y nuevamente el contribuyente vuelve a reclamar. Nuevamente la administración le dice al contribuyente, le dice a la misma SUNAT, te has vuelto a equivocar. Entonces, nuevamente el proceso vuelve a esa etapa de determinación y nuevamente concluye la administración tributaria nuevamente emitiendo deuda. Ahora, esa deuda la reclamó y ahorita está pendiente en el Tribunal Fiscal. Yo considero, señor magistrado, que efectivamente es cierta esa preocupación. ¿Por qué? Porque se le atribuye a la administración tributaria que esa demora le puede generar intereses. Es cierto, pero el tema es que ahorita estamos frente a una deuda que se encuentra en el Tribunal Fiscal para determinar que esa deuda es existente. Entonces, la existencia o no de esa deuda está ahorita materia de controversia en el Tribunal Fiscal, porque podemos tener en el caso que el Tribunal Fiscal en esta vez revoca la deuda. Entonces, ahorita no estamos frente a una situación de certeza de si efectivamente se está produciendo ese daño. Ahorita el daño no es palpable, ¿por qué? Porque la deuda en el fondo ha sido emitida, ha sido reclamada y ahorita está pendiente de pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Entonces, yo le digo, señor magistrado, estamos frente a una situación de que si a lo mejor, yo me pongo en la hipótesis, no estoy afirmando porque todavía no hay una cosa decidida administrativa, yo me pongo en un caso, si el contribuyente debe como 100, debe declarar como 100, en este caso puede haber declarado como 50, la administración le ha dicho
con todas las tardanzas, lo reconocemos, eso yo no lo puedo ocultar, señor magistrado, con todas las tardanzas, pero le ha dicho, debe 100, no debe 50. Entonces, esa es la responsabilidad, el costo que el contribuyente asume al final. ¿Por qué? Por no haber declarado la cifra correcta en su momento. Entonces, es una suma de costos, señor magistrado. Por un lado está el costo de la decisión del contribuyente que en su momento original no declaró la cifra exacta. Y por otro lado está el costo del tiempo. Nosotros creemos que, como usted lo señaló al principio, y que simplemente el tribunal tiene que velar los principios, nosotros creemos que hay una suerte de excepcionalidad que en este caso las normas de prescripción simplemente lo que pretenden dar es simplemente seguridad. Seguridad para el cumplimiento de sus obligaciones de la SUNAT, que cumpla sus plazos, pero por otro lado también esa exigencia que debe tener el contribuyente de declarar lo que le corresponde. Declaro un guarismo, a lo mejor es un poco más, de 50 a 100, pero si va a haber 10, 11 años de investigación, esos 11 años han generado intereses, pero ya por impericia de la SUNAT, y eso es lo que creo que es preocupante. Eso tendría que pagarlo de todas maneras. Reconocemos que hay una impericia de la SUNAT. ¿Por qué? Porque ya, es efectible. Ya. Gracias, presidente. ¿Va a contradecir? Sí. Ya. Muy brevemente, doctor. Creo que el tema ha quedado sumamente claro por las palabras del propio procurador, pero lo que quiero decir es que que la norma, como la quiere aplicar la SUNAT, finalmente el efecto es, tú me reclamas, yo te sanciono. ¿Y cómo te sanciono? Jamás prescribirá tu tributo. Y el tema de tener, en este caso, imprescriptibilidad de tributos implica, además de la gravosidad propia de los intereses para el contribuyente, el esfuerzo mismo y la incertidumbre en la que se encuentra. Hoy día, el procurador dice, la SUNAT ha sido no ha tenido pericia, pero tú vas a pagar los intereses. La prescripción sanciona al negligente. Y en este caso, el negligente ha sido SUNAT. Y quien debe pagar las consecuencias de la negligencia, tanto con la prescripción como por no cobrar cualquier deuda que considere que debe cobrar, porque nuestra posición es que no te debemos, es la propia SUNAT. En adelante, las instituciones, como la Administración Tributaria, debe aprender a respetar los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Puede hacer otra palabra, señor abogado? Señores vocales, el tema es que efectivamente es algo inocultable. Las resoluciones de intendencia que declaran nula las fiscalizaciones tienen un acto concreto, le está diciendo, es una llamada de atención de la misma SUNAT a su propia SUNAT y le dice, corrige el derecho al debido proceso. Entonces, no se trata simplemente de una impericia que obedece a una no actuación de la Administración Tributaria, sino una protección del derecho del contribuyente. Entonces, eso particulariza una situación muy excepcional en este caso. Entonces, si hay impericia, si ha habido errores de la Administración como situación excepcional, esto simplemente fue en garantía del derecho del debido proceso demandante. Y además, acá, el abogado demandante no puede venir a tornar, o se está tornando, se está cambiando la pretensión. El tema no es aquí la discusión de los intereses, el tema simplemente es si a través de un proceso de amparo se puede oponer la prescripción. El tema es la deuda en su conjunto, la deuda tributaria en su conjunto. El tema en este caso no son la indemnización de intereses por el tiempo. Gracias, señor. No. Vista la causa, queda el voto. Causa número 30, expediente 6888-2013, proceso de amparo interpuesto por María del Rosario, Virimisa Asa y otros, contra Jacinto Julio Domín Rodríguez Mendoza y otros jueces de la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Edi Rafael Cajaleón Castilla.
Puede ser usted la palabra. Con su venia, señor presidente, en representación de los demandantes solicitamos a este Tribunal Constitucional se sirva alternativamente o revocar la sentencia, la resolución denegatoria, disponiendo que se admita a trámite la demanda de amparo, o en todo caso revocarla y pronunciándose sobre el fondo del asunto, declarar fundada la demanda de amparo. Los recurrentes, en su condición de hijos sucesores del señor Nicolás Virimiza, han interpuesto esta demanda de amparo contra sentencias de la Sala Constitucional y Social Transitoria y de la Sala Civil de la Corte Suprema, que han dejado sin efecto precisamente previas sentencias de las mismas Salas Constitucional y Social Transitoria y Sala Civil de la Corte Suprema, incurriendo en violación de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la cosa juzgada, y se solicita en consecuencia que se repongan las sentencias previas que, al haber alcanzado el carácter de cosa juzgada, eran irrevisables, inmutables y de cumplimiento obligatorio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso, señor presidente? La resolución judicial denegatoria de la primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima ha confirmado la resolución que declaró de plano improcedente la demanda por considerar que el proceso de amparo no procede para hacer un análisis de estas características y que no procede para efectuar un nuevo análisis de la controversia resuelta por jueces ordinarios. Sin embargo, aquí vamos a ver un enfrentamiento evidente entre la Corte Suprema versus la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque hay una contradicción y una violación manifiesta de sentencias previas de la Corte Suprema por la misma Corte Suprema. El señor Nicolás Virimiza inició el primer proceso judicial y obtuvo las sentencias que nuestra parte defiende, que declararon fundada su demanda y ordenaron el reajuste de su pensión del Decreto Ley 20.530 conforme a su derecho obtenido a la nivelación de la pensión con la remuneración del servidor activo de la misma Superintendencia de Banca y Seguros para la que sirvió. Sin embargo, frente a esta sentencia que reconocía el derecho pensionario del demandante, la Superintendencia de Banca y Seguros inicia un segundo proceso judicial impugnando una propia resolución administrativa creada por ella misma precisamente para impugnar y dejar sin efecto las sentencias previas. En este nuevo proceso judicial, la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema declara fundada ahora la demanda de la Superintendencia y dispone que la pensión del demandante ya no se nivele como corresponde conforme al servidor activo de la misma entidad para la que laboró, sino que se reajuste en función de la remuneración vigente en una entidad distinta que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Como se verá, hay una violación manifiesta de las primeras sentencias que reconocen el derecho pensionario del demandante. Por ello, señor presidente, existen razones suficientes para que a través de este proceso de amparo se tutelen los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la cosa juzgada. No se puede permitir que la misma Corte Suprema, a través de sentencias posteriores, viole sus propias sentencias que reconocieron un derecho a favor de un justiciable. Como conoce la Sala, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional permite el proceso de amparo para tutelar los derechos constitucionales relativos a la tutela judicial efectiva y a la cosa juzgada. Es más, ese es el objeto primigenio que el legislador establece para la procedencia del amparo frente a resoluciones judiciales, la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el tribunal, en su autonomía, ha extendido la protección del proceso de amparo frente a resoluciones judiciales frente a cualquier otro derecho fundamental reconocido por la Constitución. Señor presidente, nuestra parte no ha formulado discrepancias meras respecto a las sentencias judiciales posteriores, sino que lo que nuestra parte ha planteado es una violación manifiesta de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la cosa juzgada que merecen ser tutelados a través del proceso de amparo. Por estas consideraciones en forma muy respetuosa solicito al Tribunal
que usted preside, alternativamente se sirva declarar nula la resolución judicial denegatoria, ordenando que se admita la demanda a trámite como proceso de amparo, o en todo caso pronunciándose sobre el fondo del asunto, dada la evidente violación a la cosa juzgada, se revoquen y se declare fundada la demanda de amparo conforme a ley. Vista la causa, queda lo otro. Causa número 31, expediente 7000-2013, proceso de amparo, interpuesto por Pedro Pablo Panduro Ochoa contra el Ministerio de Defensa y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Sergio Alonso Solís Fuster, que solicita, señor presidente, la acumulación para efectos del informe oral de las causas números 34, 35, 36, 37, 31 del presente informe, porque versan sobre los mismos hechos de fondo. Es el caso, señor, que solicito que al momento de resolver los recursos de agravio constitucional, que son materia de vista, se declaren fundadas las demandas de amparo interpuestas por los accionantes y que, revocando la resolución de vista que confirma la apelada, declaren improcedentes dichas resoluciones, que declaren improcedentes dichas resoluciones y que, revocándolas, declaren procedentes. Señor, en las instancias precedentes, en todos los casos, el juzgador ha considerado que los demandantes supuestamente han cuestionado la validez abstracta de las normas cuya inaplicación solicitan dentro del marco del decreto legislativo 1132, por el que se aprobó la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y del decreto legislativo 1133, por el cual se dispuso el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, y no contra actos concretos de aplicación que se derivan de dichas normas. Erróneamente, señor, el juzgador considera que no se demuestra instrumentalmente que con la entrada en vigencia de dichos decretos legislativos, los beneficios que ostentan los demandantes en virtud del régimen pensionario bajo el cual cesaron, esto es, el decreto ley 19.846, hayan sido suprimidos o recortados. Por lo tanto, el juzgador concluye que, con equívoco razonamiento, que las normas legales cuya aplicación se solicita no tendrían el carácter de autoaplicativas y que, por consiguiente, la reclamación no está correctamente planteada en la vía de amparo. Lo cierto, señor, es que el artículo 174 de la Constitución Política del Estado establece que los grados y honores, las remuneraciones y pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes, y que la ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tienen el grado o jerarquía de oficial, y que en ambos casos los derechos indicados solamente pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial. La cuestión de fondo, señor presidente, es que, habiendo entrado en vigencia los decretos legislativos en cuestión el 10 de diciembre del año 2012, es el caso que los artículos 6º, 7º, 18º y 19º del primero de los mencionados excluyen de su ámbito de aplicación a los pensionistas retirados antes de esa fecha, contraviniendo lo dispuesto en la mencionada norma constitucional. Asimismo, la segunda disposición complementaria derogatoria del decreto legislativo 1132 dejó sin efecto
las disposiciones relativas a remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios que hasta antes de su entrada en vigencia percibía el personal militar y policial en actividad, para consolidar esos beneficios en un único concepto remunerativo denominado remuneración consolidada. Siendo así, la norma citada omite igual tratamiento al personal en situación de retiro y por lo tanto es discriminatoria y violatoria de lo dispuesto en el artículo 174 de la Constitución. Por otro lado, la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133 igualmente viola lo dispuesto en el artículo constitucional citado al excluir directamente al personal militar que pasó a la situación de retiro antes de su entrada en vigencia el 10 de diciembre de 1912, al disponer que, y cito, las modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19.846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones y que los demandantes solo percibirán y con el monto equivalente al incremento de la remuneración que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el decreto legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esto es el decreto legislativo 1132, lo cual, reitero, señor, es discriminatorio. La afectación concreta de los derechos constitucionales de los demandantes está aprobada en autos con la resolución de la Jefatura de Personal del Ejército, COPERE, por la cual está presentada en anexo, mediante la cual se dispuso que el teniente coronel Ejército Peruano Miguel Banda Lafaure percibiría el 100% de la remuneración consolidada de un coronel en situación de actividad. Es el caso, señor presidente, que el teniente coronel Banda Lafaure se le aplicó la remuneración consolidada correspondiente a un coronel en actividad al momento que pasó a retiro el 17 de enero del año 2012. Esto es 7 días después de haber entrado en vigencia el decreto legislativo 1132. Con lo cual, con ese caso y en muchos otros, se planteó la situación discriminatoria del personal que había pasado a retiro antes del 10 de diciembre del 2012, esto es, antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1132, y se le otorga los beneficios del 1132 y el 1133 al personal que pasó a retiro con posterioridad a esa fecha, con lo cual hay una clara discriminación para quienes habían pasado a retiro con anterioridad a la vigencia de esos decretos legislativos. Igualmente, señor, en la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133 tiene la misma naturaleza autoaplicativa, ya que hasta la fecha no se ha publicado ningún reglamento que regule sus alcances, y acoto que el reglamento del 1132 sobre el nuevo régimen de remuneraciones del personal militar y policial entró en vigencia, como mencioné anteriormente, el 10 de diciembre del 2012, y su reglamento recién el 24 de enero del 2013, no obstante lo cual, en el ínterin ya se estaban aplicando las normas beneficiando a los oficiales y personal militar que pasaba a retiro con posterioridad al 10 de diciembre a aquellos que justamente habían entrado a esa situación con la inmediata entrada en vigencia del decreto legislativo 1132. Y por otro lado, señor, debo mencionar que a mayor abundamiento y teniendo en cuenta la naturaleza autoaplicativa de los decretos legislativos 1132 y 1133,
solicito que la sala de su digna presidencia tome en consideración las ejecutorias de este magno tribunal glosados en los alegatos que han sido presentados en autos, en los cuales se determina que en el proceso de amparo contra normas autoaplicativas no es necesario probar actos concretos de afectación para que la demanda sea admitida. Ello está glosado, entre otros casos, en el expediente 4677 del 2004, en el expediente 1405 del 2010 y otros, con los cuales se corrobora que sí es factible admitir a trámite demandas de amparo constitucional tratándose de normas autoaplicativas, que está ampliamente demostrado en autos que es justamente de lo que se trata en estas causas. Las presentes causas, señor, no versan sobre reclamaciones pensionarias concretamente, sino sobre la discriminación de los derechos constitucionales de los accionantes que están protegidas por el artículo 2 de la Constitución y por el derecho a la igualdad que tienen conforme a lo establecido en el artículo 174 del mismo cuerpo de leyes. Finalmente, señor presidente, solicito tener presente que en el caso Manuel Anicama Hernández, expediente 1417 del 2005, el Tribunal Constitucional ha señalado, a propósito de la determinación del contenido esencial del derecho fundamental de la pensión, y cito, que las afectaciones al derecho de igualdad como consecuencia de distinto tratamiento que dicho sistema dispense a personas que se encuentren en idéntica situación o sustancialmente análoga, como es el caso de los accionantes, serán susceptibles de ser protegidos mediante el proceso de amparo, siendo que el término de comparación propuesto resulte válido. Y para terminar, señor, solicito que por lo expuesto el Tribunal de su digna presidencia tenga a bien revocar la apelada y disponer que dentro de las facultades precisadas en las sentencias 4587 del año 2004 de este magno tribunal y en la sentencia 7502 del año 2005 del mismo tribunal sobre potestad de pronunciamiento sobre el fondo de las causas sometidas a la jurisdicción del tribunal, se declaren fundadas las demandas de amparo, materia de vista, y que se resuelva con arreglo a ley. Le va a hacer una pregunta, señor abogado, el doctor Esto. Gracias, presidente. Dos preguntas. ¿Este amparo viene con rechazo liminar? ¿No lo entendí bien? Sí, señor. Viene con rechazo por ACUO y por el AQUEM. Se consideró que no procede tramitar en la vía de amparo estos... Está bien. El universo de afectados aproximadamente, ¿cuánto asciende? El universo de afectados, el universo de demandas... Fuerza Armada y Policía, ¿no? El universo de demandas que yo represento, señor, es de 2.350 demandas de amparo. Comprende a personal militar de Ejército, Aviación, Marina y de la Policía Nacional que pasaron a situación de retiro con anterioridad a la vigencia de los decretos legislativos 1132 y 1132. Usted ha individualizado pretensión por pretensión. Se ha individualizado pretensión por pretensión, señor. Pero en todo caso estamos aquí ante, procesalmente es derechos individuales homogéneos. Exactamente. Que tranquilamente pudo haberlo planteado en un solo colectivo de amparo, ¿no? Pudo ser, señor, pero por efectos de poder llevar adelante estas demandas, ello no fue... Ya, correcto, correcto. Gracias, presidente. Vista la causa. Gracias, señor. Queda la voto. Causa número 32, expediente 7013-2013, proceso de amparo, interpuesto por Abel Antonio Sánchez Chacón contra Edwin Vega Gallo y otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Javier Herbert Ramos Espinosa de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura.
Bueno, puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Bien. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Este proceso de amparo está vinculado a una demanda de un ex magistrado que solicita que la justicia constitucional declare nula una resolución que declaró infundado su recurso extraordinario, el mismo que a su vez fue motivo de una previa resolución que lo destituyó en el cargo de juez penal del Distrito Judicial de Ayacucho. En este proceso ha habido un rechazo liminar en la medida que el demandante no pudo probar que ante el órgano jurisdiccional que interpuso su demanda resultaba competente conforme a las reglas del artículo 51 del Código Procesal Constitucional. Es decir, interpuso su demanda ante un juez incompetente y que, como ya sabemos, la competencia territorial en el caso de las demandas de amparo resulta improrrogable. Por ello, el rechazo en primera instancia y la improcedencia determinada en la segunda. Siendo que el demandante hoy día no se ha hecho presente, sí lo estuvo el miércoles anterior por un caso similar, la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura invocaría una aplicación similar que se dio en el expediente 1919 del año 2013, es decir, de hace un par de meses, en la que dos de los magistrados hoy presentes, los doctores Mesía Ramírez y Calle Jayén, conjuntamente con el presidente Urbiola Jani, en un caso similar declararon la improcedencia de la demanda, señalando que no existe prórroga de competencia territorial en los procesos de amparo. Por ello solicitamos que el recurso de agravio sea desestimado y la demanda de amparo improcedente. Mita la causa, queda el voto. 19-2013. Causa número 40, expediente 7247-2013, proceso de amparo, interpuesto por Santiago Mozo Quispe contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Ernesto Jorge Blumo Fortini y por la parte demandada el abogado Ronald Johan Angulo Zabaleta de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Puede hacer usted la palabra, señor abogado? Señor presidente, señores miembros de este ilustre Tribunal Constitucional, en representación de mi patrocinado, el ciudadano Santiago Mozo, quien fue electo alcalde distrital de la Municipalidad de Villa El Salvador, me presento ante ustedes a los efectos de fundamentar las razones por las cuales, a juicio de mi representado, la sentencia dictada en segunda instancia, que confirma la de primera y declara infundada la demanda, debe ser revocada. Se trata de un amparo electoral, como lo denomina parte de la doctrina, que cuestiona las resoluciones dictadas por el Jurado Nacional de Elecciones con fecha 14 de diciembre del 2011, la primera, que dispuso la vacancia de mi patrocinado del cargo de alcalde, y la segunda, en febrero del 2012, que desestimó el recurso extraordinario planteado oportunamente. Se alega que estas resoluciones vulneran el derecho a la tutela procesal efectiva en la modalidad del derecho del justiciable a obtener una resolución acorde a derecho y específicamente a la debida motivación de las resoluciones en sede electoral. Y además se alega la vulneración del derecho a participar en la vida política del país y respetar la voluntad popular de quien arriba a un cargo de elección o de mandato popular. Quiero entrar a continuación a hacer algunas referencias a los hechos para después ya ingresar a la parte
sustantiva relacionada con el derecho aplicable. ¿Qué ha ocurrido en este caso? El 25 de agosto del año 2008, el ciudadano Santiago Mozo fue condenado en un proceso penal por delito de defraudación tributaria, básicamente porque se le involucró sin ser él el directo responsable, ya que era simplemente el representante de una persona jurídica, pero él aceptó su responsabilidad, se sometió a la justicia penal y el 25 de agosto del 2008 fue sentenciado. En la sentencia se le impuso una condena de 6 meses de inhabilitación, 4 años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente por el término de 2 años de prueba bajo reglas de conducta. Estos 2 años culminaron el 25 de agosto del año 2010. Es decir, a esa fecha, por imperio de lo establecido puntualmente en los artículos 61 y 69 del Código Penal, ya que él cumplió las reglas de conducta, operó la rehabilitación del señor Mozo y por lo tanto recuperó el pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos sus derechos políticos. El competente para determinar la ratificación de la fecha de la rehabilitación es el Poder Judicial y específicamente la justicia penal, y más puntualmente aquel juez y aquella corte que lo juzgó. Y en este caso, con fecha 6 de diciembre de 2010, el juzgado de primera instancia penal formalizó el reconocimiento de la situación de rehabilitación. El 16 de agosto del 2011, la Sala Superior Nacional confirmó la rehabilitación y el 12 de febrero del 2012, esta misma sala estableció en forma clara e indiscutible, inobjetable, que la rehabilitación había operado desde el 28 de agosto del año 2010. Es decir, tenemos un caso en el cual un procesado fue rehabilitado por imperio de la norma correspondiente y la justicia penal que lo juzgó estableció que la fecha desde la cual corre la rehabilitación fue el 25 de agosto del año 2010. Las elecciones fueron el 3 de octubre del 2010. Se le proclamó como alcalde electo por mayoría abrumadora de la población de Villa El Salvador en noviembre del año 2010 y asumió el cargo el 1 de enero del año 2011. Por lo tanto, cuando asumió el cargo, y es más, cuando fue electo y además proclamado, el señor Mozo era un ciudadano que estaba en pleno goce de todos sus derechos sin limitación alguna. Máxime si se entiende que la rehabilitación en un estado debe ser comprendida en su real dimensión en cuanto al perdón de la falta o el delito cometido y a la recuperación plena del ejercicio de todos los derechos que tiene la persona. En el presente caso, el Jurado Nacional de Elecciones, partiendo de hechos falsos e inaplicando incorrectamente el derecho, se atribuye la competencia del Poder Judicial e interpreta desde cuándo ha operado la rehabilitación, llegando a sostener que la rehabilitación no operó el 25 de agosto del 2010, sino que la rehabilitación recién operó cuando la Sala Superior confirmó la resolución de primera instancia que había formalizado la declaración de rehabilitación, y esto ocurrió ya a mediados del 2011. Entonces, en una interpretación en donde el Jurado Nacional de Elecciones se atribuye competencia de la justicia penal, determina desde cuándo y hasta cuándo ha corrido el proceso de responsabilidad post sentencia y específicamente señala
en una atribución excesiva, yo diría en una invasión competencial, que la rehabilitación operó después, es decir, operó el año 2011. Para llegar a esta conclusión se confunde pena con reparación y condiciones de conducta, se confunde específicamente condiciones de conducta con reparación civil. Y bien sabemos que la reparación civil es distinta a las condiciones o a las reglas de conducta. La reparación civil es el pago de un monto económico y no una regla de conducta, porque depende de la disponibilidad económica del condenado y no de su voluntad. Y en el presente caso, tan pronto se le sentenció, el señor Mozo pagó la reparación civil, pero luego la SUNAT estimó que habían corrido intereses y montos adicionales, los cuales completa después cuando el expediente estaba en camino para la revisión de la fecha de ratificación de la rehabilitación se encontraba en segunda instancia. Y por lo tanto, este es un caso en el cual, desde nuestro punto de vista, se ha violentado la debida motivación de las resoluciones, en este caso de la justicia electoral, por cuanto el Jurado Nacional de Elecciones, como repito, se ha atribuido una competencia, una facultad que no le concierne, y es más, ha contradicho sus propias resoluciones, porque hay casos como el del expediente 0733-2011 del alcalde distrital de Brea, provincia de Talara, Piura, en el cual el jurado resolvió un asunto muy similar relacionado al tema de la rehabilitación y dijo: es el Poder Judicial el que señala la fecha y nosotros tenemos que respetar la fecha que fija el Poder Judicial. Sin embargo, en este caso no se ha respetado esa fecha y es más, se ha ido más allá y se ha elucubrado una serie de argumentos inconsistentes que pretenden sostener que inclusive él ya estaba en causal de impedimento desde el momento en que postuló y desde el momento en que fue proclamado. Es decir, desconociendo abiertamente, grotescamente, los alcances del artículo 61 y del artículo 69 del Código Penal, que son normas de orden público y de cumplimiento inexcusable, sobre todo para quien administra justicia electoral, que establecen desde cuándo opera en forma automática de la rehabilitación. Y es más, que prohíben utilizar la condición de condenado a futuro o cualquier referencia, y además dispone la anulación de todos los antecedentes originados con esa condena. Es decir, estamos ante un caso de clamorosa usurpación de una competencia que no corresponde al jurado, en donde se ha lesionado el derecho a la debida motivación y por otro lado se ha lesionado, y con esto termino, el derecho de mi patrocinado a participar en la vida política. Él postuló estando hábil, él fue electo estando hábil y fue electo por una mayoría de la población de Villa El Salvador. Sin embargo, el jurado desconoce este derecho de su ejercicio, violenta el artículo 31 de la Constitución y luego revoca la voluntad popular simplemente por una interpretación forzada de la ley y en este caso del Código Penal y de los alcances de la rehabilitación. Por todas estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, muy respetuosamente impetro ante ustedes para que se sirvan a hacer justicia. Ya el Tribunal Constitucional en varios casos, y me refiero específicamente a las sentencias, por decir algunas, 2366 de 2003, 5396 de 2005, 2730 del 2006, ha corregido algunos errores del Jurado Nacional de Elecciones. Por estas consideraciones pido que se revoque la sentencia materia del recurso de agravio constitucional y se declare fundada la demanda. Doctor Blume, el doctor Calle le va a hacer alguna pregunta. ¿Cómo no? Con todo Gracias. Su buen presidente, si quiere que me precise quizás la condena, se le sentenció el 25 de agosto del 2008.
Afirmativo. Me dice que fue por 4 años. ¿Por qué se da por cumplida? No sé si he entendido bien, el 6 del 12 del 10. Porque en Son esa 4 condena, años, no sé. sí, pero en esa condena se estableció 4 años de pena privativa suspendida condicionalmente por el término de 2 años de prueba bajo reglas de conducta. Y esas reglas de conducta fueron cumplidas. Y el Código Penal establece que en ese supuesto el cumplimiento de las reglas de conducta motiva la operación automática de la rehabilitación. Doctor, dígame, y cuando la sala se pronuncia, creo que ya es después, ¿no? Cuando se pronuncia, precisa confirmando la sentencia en primera instancia, a partir de cuándo empieza el cumplimiento, su rehabilitación. Sí, lo hace en el expediente 244-0796 a través de la resolución de 17 de febrero del 2012, que en su parte final dice textualmente que la rehabilitación de los sentenciados Wilmer Jesús Mozo Aldunate y Santiago Mozo Quispe por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado surtió efecto a partir del 25 de agosto del 2010. Eso dice ya la superior. Eso dice la instancia final penal. Ya, dígame, y cuando se paga la reparación civil, al margen independiente o respetando su opinión, también en este caso se da por cumplido el mandato de la reparación civil dentro de los plazos que usted ha señalado, aparte de los intereses que son a posteriori, liquidados por la SUNAT. Dentro de los plazos se paga la reparación civil, pero hay un remanente de intereses y costos adicionales que se pagan después cuando la SUNAT... son requeridos por la instancia judicial. Así es. Sin interferir para nada en su mandato de requerimiento la fecha por la cual la sala señaló ya por cumplida la sentencia y rehabilitado al ciudadano. Así es. Ya, eso es todo. Gracias, presidente. ¿Puede tener la palabra, señor abogado? Señor presidente, señores magistrados, en mi condición de procurador público del Jurado Nacional de Elecciones, solicito al colegiado se sirva de desestimar el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante Santiago Mozo en contra de la sentencia de vista de la segunda sala civil que, confirmando la primera instancia, declara infundada la demanda en contra del jurado por las consideraciones que paso a exponer. Se cuestiona resoluciones que han sido expedidas por el Supremo Tribunal Electoral en ejercicio de sus funciones y en estricta observancia del debido proceso y de respeto a la tutela procesal efectiva y a la debida motivación de las resoluciones. Es falso que el jurado haya cometido un acto arbitrario o que las resoluciones que se cuestionan sean carentes de razonabilidad. Lo que sucede es que aparentemente hay una confusión de la otra parte, con el debido respeto, con relación a la reparación civil y las reglas de conducta fijadas en la sentencia. El jurado, al momento de resolver la vacancia del demandante, tuvo a la vista la sentencia de la Sala Nacional que lo condena por defraudación tributaria. Y en la sentencia se le impone 4 años de pena suspendida condicionalmente por 2 de periodo de prueba, pero con una regla de conducta. En consecuencia, estamos hablando de una sentencia cuyos efectos se suspenden, no estamos hablando de una sentencia efectiva. Entonces, aquí no resulta la aplicación del artículo 69, que habla de la rehabilitación automática, cuando el condenado cumple con el plazo fijado en la sentencia. Acá en todo caso se aplica el artículo 58 del Código Penal y así ha sido recogido por las instancias inferiores, por la segunda sala civil y también por el Juzgado Constitucional de Lima. ¿Por qué? Porque cuando es una sentencia suspendida condicionalmente, la suspensión no suspende los efectos de la pena y inmediatamente se va a rehabilitar el sentenciado. Lo que hace simplemente es suspender la ejecución. Vale decir que la persona que ha sido sentenciada va a cumplir su condena fuera, no era una cárcel, pero tiene que estar sujeta a las reglas de conducta. Si no, puede revocarse, esa suspensión puede revocarse y puede volverse efectiva. En este caso, el señor, en esa sentencia de la Sala Nacional, establecía, dentro de las reglas de conductas, el inciso D, establecía que él tenía que cumplir con pagar todo el íntegro de la deuda tributaria que había evadido. Entonces, cuando llega el expediente al jurado y el jurado resuelve, él ya estaba proclamado, pero no cumplió
con pagar la deuda tributaria. Tal es así, señores magistrados, que cuando, o sea, no había cumplido con la regla de conducta, tal es así que cuando se le rehabilita en primera instancia, en diciembre del 2010, y sube a la sala, que después confirma, en la sala se señala en el segundo considerando que se ha tenido a la vista los escritos presentados por la parte demandante con los depósitos que con los cuales ya estaría cancelando el monto de la defraudación tributaria. Entonces, acá no hay ninguna arbitrariedad. El jurado lo que ha hecho es valorar las pruebas, los medios probatorios, los documentos que tenía a la vista y ha aplicado estrictamente la norma en el caso que nos ocupa. No es que haya aplicado el artículo 69 porque no se le dio la gana, no, simplemente porque en este caso estamos hablando de una sentencia, como le digo, vuelvo a repetir, una sentencia suspendida condicionalmente. No estamos hablando de una sentencia efectiva, en cuyo caso sí se aplicaría la rehabilitación automática. Además, el jurado, en su jurisprudencia, ha sustentado, hay congruencia entre lo que se ha solicitado y lo que se ha resuelto, hay la debida enumeración y pronunciamiento sobre los fundamentos fácticos y jurídicos por las cuales el jurado llega a la conclusión de que se ha incurrido en la causal de vacancia, artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal, inciso 6, cuando una persona ha sido condenada por delito doloso. Entonces, al momento en que el jurado resuelve, el señor no estaba rehabilitado. O sea, cuando asume el señor no estaba rehabilitado, porque no había cumplido con pagar el intro de la deuda tributaria que establecía la propia sentencia. Entonces, el jurado ha hecho una interpretación conforme a ley. Y no podemos nosotros decir que es arbitrario porque no estamos de acuerdo con una resolución del jurado, porque si no vamos a estar de acuerdo con tal resolución de las autoridades pertinentes, tampoco vamos a poder vivir en un Estado de Derecho. En consecuencia, señores magistrados, el jurado ha actuado de acuerdo a la ley, se ha pronunciado con respecto a los agravios de la parte demandante de recurso extraordinario y en el recurso de apelación que declara fundada y lo vaca en el cargo de alcalde de la Municipalidad de Villazador, ha aplicado la norma correspondiente. Por estas consideraciones solicitamos se sirva de desestimar el recurso de agravio constitucional. Señor abogado, el doctor Calle va a hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Gracias, presidente. El caso interesante. Dígame, tengo una curiosidad. Usted ha mencionado que las instancias jurisdiccionales penales, o en este caso civil, que han visto el amparo, se han pronunciado sobre el fondo, ¿no? Sí. ¿Y cómo queda la Constitución cuando dice que los temas o las resoluciones electorales no son discutibles en instancia judicial? Solo en sede constitucional ha habido la jurisprudencia del tribunal. ¿Cómo queda la sala civil, el juzgado civil, la sala civil al ver el amparo, cuando se trata de resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura y cuando se trata del Jurado Nacional de Elecciones sobre temas electorales, no son discutibles en el Poder Judicial, salvo en sede constitucional, como ha venido siendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Y simplemente, o sea, de acuerdo a la jurisprudencia de este mismo tribunal, solamente la pueden revisar, pero no el fondo, sino la forma, cuando se ha violado un derecho fundamental. He escuchado que es infundada, pero a ver, pasando eso, además, dígame una cosa importante. Ha mencionado la otra parte una jurisprudencia electoral que contradecería lo que ha sido la resolución de su patrocinado. ¿Eso es cierto? ¿Qué opinión tiene? Esa jurisprudencia no es similar, pero no es igual en este caso, ¿no? Es con redacción a otro alcalde, pero ahí no tenía a la vista todos los elementos del jurado y tuvo que pedir información para poder pronunciarse. Pero acá sí tenía la sentencia. Cuando se cancela la reparación civil, la sentencia ordena pagar 100. ¿En su fecha cumplió el condenado? Me refiero al monto ordenado por el Poder Judicial como reparación civil. Sí, pero nosotros... Lo que quedó pendiente es los requerimientos de la deuda tributaria. De la deuda, sí, que es a posterior. Pero lo ordenado por el Poder Judicial, digamos, sí lo cumplió en su momento. En su momento sí, la reparación civil sí, pero la deuda tributaria, que era parte de la regla de conducta, no. Tal es así que cuando usted lee la sentencia donde lo rehabilita, dice, déjese sin efecto las órdenes de captura. Yo supongo porque no ha cumplido con todas las reglas de conducta. Bueno, vamos a verlo, pero yo le doy otra pregunta más. A criterio del Jurado Nacional de Elecciones, en materia civil, en materia penal, ¿quién es el que tiene la potestad jurisdiccional? O sea, ¿quién califica? ¿Es el juez civil o el juez penal? O sea, ¿qué validez tiene para el Jurado Nacional por lo que he escuchado, salvo que usted me diga lo contrario? Si el juez penal ha dicho
interpretando esos 2 años suspensivos, ¿no? Porque así lo ha hecho, pero da por cumplida la condena y lo rehabilita. ¿Es verdad que el juzgado y la corte lo rehabilitan al defendido de la otra parte? Claro, o sea, en el 2011 la sentencia de Nacional lo confirma la de primera instancia y lo rehabilita, porque dice que, o sea, en los considerandos de esa sentencia, dice que efectivamente, de esa resolución, perdón, que ya había cumplido con cancelar el íntegro de la deuda tributaria, que era una regla de conducta establecida en la sentencia condenatoria. Eso es en cuanto a la deuda, pero en cuanto a la condena del plazo también lo da por cumplido el Poder Judicial. Posteriormente, en el 2012, hay una resolución. Claro, pero en el 2012 diciendo, yo he hecho esa pregunta, claro, diciendo que la rehabilitación es a partir de la fecha en la que fue cumplida en primera instancia, creo, bueno, una fecha anterior. Lo precisa así la segunda sala. Claro, pero también hay que tener en cuenta, señor magistrado, con el debido respeto, que por ejemplo con el Código de Procedimientos Penales, cuando yo agarro y soy condenado por un delito doloso, por ejemplo, yo apelo y sube a la instancia superior y me confirma la sentencia. ¿Desde cuándo corre el plazo? Desde que me condenaron. O sea, por eso es que yo entiendo que la sala ha hecho esa interpretación. Pero digo una pregunta, ¿quién interpreta en estos casos? ¿El jurado o el Poder Judicial? Sí, pero esa resolución que interpreta ha sido posterior. Al momento de que el jurado se pronunció, tenía ahí la resolución. Pero la pregunta mía es, ¿quién tiene la potestad en esto? ¿Es el sistema judicial o el sistema electoral? El Poder Judicial, pues, el sistema electoral es con relación a las normas electorales. Gracias, presidente. Gracias. Doctor, muy brevemente. Muy breve, señor presidente. Mi ilustre colega, a quien respeto mucho, no ha podido refutar lo siguiente. Con fecha 17 de febrero del 2012, la Segunda Sala Penal Nacional, que conoció el tema de la determinación o la decisión sobre cuándo operó la rehabilitación, mediante una resolución muy clara, dice entre otros que si bien los sentenciados fueron rehabilitados por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado, dicha rehabilitación surtió efecto a partir del 25 de agosto del 2010. Y en la parte resolutiva dice que debe tenerse presente que la rehabilitación surtió efecto a partir del 25 de agosto del 2010. Es decir, el Poder Judicial, que es el competente para determinar cualquier situación relacionada a desde cuándo opera la rehabilitación, y específicamente la sala que lo juzgó, en este caso, ha dicho expresamente que la rehabilitación operó el 25 de agosto del 2010. Entonces estamos ante un caso muy preocupante en que el jurado se atribuye una competencia que no le corresponde y pretende reemplazar a la justicia penal en algo que le es propio. Señor presidente, para terminar, el jurado no está tratando de invadir fueros ni mucho menos reemplazar a una justicia penal. Efectivamente existe una resolución, pero posterior a la fecha en que el jurado se pronunció, y el jurado al momento de resolver ha resuelto de acuerdo a los documentos que tenía en ese momento. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento, y en caso se hubiera solicitado, no se han presentado a rendir el informe oral respectivo. Vista la causa. Ha terminado la sesión.